comparto cómo está organizada la clase del día de hoy y me indican si es que quisieran tratar algún tema. Primero vamos a terminar la clase de cultura, que me quedó pendiente cerrar, sí, vamos a terminar la clase de cultura. Después voy a dar lineamientos generales del ensayo para que quede claro qué tipo de ensayo es, algunas sugerencias muy puntuales, y después me voy a tomar unos minutos de esta clase para hablar sobre normas APA, ¿sí? Que veo que en algunos casos ha presentado dificultades y en otros hay confusión. Y es importante que tratemos este tema porque recuerden que en la universidad la citación académica tiene que ver con lo que es la honestidad académica. Entonces es muy importante que esto esté claro y se entienda bien para que no se pueda identificar como plagio, ¿sí? Entonces eso tiene que estar bastante claro. Acabamos de tener una reunión también con las maestrías en línea y ha sido una petición general que se haga un taller específico de normas APA y de escritura académica para que pueda quedar claro cómo se cita, cómo se referencia también y las diferentes tipos de citas, ¿sí? Entonces entiendo que van a hacerlo el próximo sábado 13. Esto ya les confirmarán a ustedes individualmente en sus correos electrónicos, tengo entendido, ¿sí? Entonces, pero yo lo voy a hacer muy breve, voy a dar unos lineamientos muy sencillos para el ensayo, sobre todo, y para que en los próximos foros también esté claro este tipo. Con un par de tips yo creo que ya nos va a quedar más claro. Adicional, voy a subir al aula virtual tres recursos. Uno, el manual de APA de la Universidad Javeriana, que es muy sencillo, fácil de seguir, que les va a ser de utilidad. Dos, otro manual en el que explica qué es APA, qué sistema es APA y cómo funciona y para qué sirve. Buenas tardes, Pamela. Buenas tardes, Carolina. Y un tercer documento que es un tutorial por si alguien quiere utilizar Mendeley, que es uno de estos gestores bibliográficos, ¿no? Entonces les pongo el tutorial ahí si es que alguien quiere. Y si alguien está muy interesado en particular de utilizar, porque le resulta, podríamos incluso también pensar en un momento una tutoría muy sencilla para darles unos lineamientos sobre Mendeley. Entiendo que en esta clase del 13 de marzo les van a dar también estos gestores bibliográficos, ¿sí? Utilizar gestores bibliográficos que les va a ayudar mucho, no solamente en esta materia, sino en general, sobre todo como ya empiezan a hacer trabajos escritos, ¿sí? Dicho eso, esta sería la organización. No sé si quieren meter algún tema particular que no he dicho, que es terminar la clase de cultura, lineamientos sobre el ensayo, normas APA. ¿Estamos bien? Listo. Entonces vamos a continuar con la clase de cultura. Mientras se abre el archivo, quiero que por favor, rapidísimo, en el chat me escriban qué entienden por creencia. ¿Qué es una creencia? ¿Qué es una creencia? Les veo. ¿Se está mirando ya la presentación? Disculpen, ¿sí se mira? No. No todavía. No. Ok, entonces denme un segundo y veo qué pasó, porque a mí tampoco se me abrió. Eso, ¿qué es eso? Muy bien, ¿qué es una creencia? ¿Una plena convicción de algo? Eso, vamos escuchando qué noción tenemos de creencias y precisamente porque es importante considerar, aquí está, el desarrollo de determinadas competencias cuando no se está mirando, ¿no? Se ve un documento de Word y ya se está mirando la presentación. Ahí ya se ve. Ahí sí se ve. Ahí sí se ve, ya. Déjenme ubicarle porque a mí no me sale y no sé qué me está pasando. Si ustedes me dicen que ya ven, seguramente, pero yo no miro. Ya, ok. Es la que dice comunicación, salud, procesos sociales, ¿verdad? Sí, es esa la que están Sí, mirando. Ya, la ok. letra está muy pequeñita, no es legible. Sí, ya le hago grande, sino que recién lo ubiqué porque a mí no me salía en un principio. Perfecto. Ahorita sí ya le hago grande para ustedes y nos vamos a donde nos quedamos mientras les leo. Perfecto. Okay.
Listo, tenemos una idea, tenemos que son ideas, que son pensamientos, convicciones, ¿qué más nos estamos, creencias, una idea, comportamientos o ceremonias asociados a las ceremonias? Ya, José dice, una idea es algo que se entiende como verdad o existente, creencias son comportamientos de las personas. Listo. Vamos a partir de esto, primero la noción de son ideas. ¿Qué es una idea? ¿Qué podemos pensar de qué es una idea? Creencias es un juicio, está vinculado con los juicios, ideas inherentes arraigadas a nosotros como presencia, conocimiento, experiencia. Listo. Bueno, para nosotros, en general, las creencias son todas estas ideas, estos pensamientos, incluso de estas experiencias que son dadas por verdaderas para este grupo cultural, para esta persona, que son dadas por verdaderas, independientemente que hayan sido probadas como tales en los parámetros de científicos o de veracidad, ¿sí? Independientemente de eso, es dada por verdadera. Cierta creencia es dada por verdadera. Justamente para la clase, yo estaba revisando cuál es la definición más directa, que es la del diccionario, y es precisamente esta. Y ahí ponían un ejemplo bien interesante, que es una creencia dada por sentado que el sangrado nasal, por ejemplo, es una creencia falsa, que el sangrado nasal estaba vinculado con la presión arterial, ¿sí? Es una creencia que está muy presente y no obstante no es verdad en términos científicos, no hay una relación, no obstante es una creencia, está dada por cierto esta creencia, ¿sí? ¿Cuál es un pensamiento, idea que depende de nuestra cultura y conocimiento? Aquí viene precisamente esto. ¿Cuál es la relación entre creencia y cultura? ¿Qué idea les da? ¿Cuál es la relación creencia-cultura? ¿Cuál sostiene a cuál? ¿O se relacionan mutuamente? ¿Qué idea les da? ¿Cuál es la relación entre creencia y cultura? ¿Y por qué precisamente hay creencias diversas en diversos? La creencia depende de la cultura, las creencias son parte de una cultura determinada. Exactamente. Las creencias son la base de la cultura, ¿sí? ¿Qué hace que nosotros compartamos una cultura? Que hemos llegado a un acuerdo de que determinadas ideas, conocimientos o experiencias para nosotros son verdaderos, para nosotros, ¿sí? Para nosotros existe una relación entre creencia y cultura. Nuestra cultura define nuestras creencias, exactamente, ¿no? Nuestras creencias definen nuestra cultura. La base de nuestra cultura son las creencias. Nosotros creemos en esto, por tanto, y ahora vamos a ver precisamente cómo funciona esto. Habíamos llegado ya a la conclusión, la clase anterior, antes de cerrar, que es tan importante mirar la cultura en procesos de planificación, porque en planificación de la comunicación, ¿no? Y en general, en realidad, porque implica mirar, ¿sí? Mirar cómo se construyen los sociales, es decir, cómo se construyen estas representaciones de los actores, sus necesidades, sus demandas y sus prácticas, ¿verdad? Ahora, conocer esto implica conocer cuáles son las formas como interpretan ciertas experiencias, ciertos sentidos, etcétera. ¿Y cómo lo hacemos? A través del diálogo. Hasta aquí estamos, ¿sí? El diálogo precisamente lo que va a permitir es crear un espacio en donde yo pueda mirar cómo se construyen estos escenarios futuros, que es la planificación. La planificación busca construir soluciones a largo plazo, es decir, se encuentran, que justamente yo leía esta mañana ya muchas de sus intervenciones en el foro, en la que concuerdan ustedes que la comunicación, por ejemplo, para el cambio social, la comunicación participativa, ubica a los sujetos del problema que se va a tratar al centro de la planificación, los escuchan, miran cómo ven el problema y desde ellos mismos buscan soluciones. Eso es planificar escenarios futuros, mirar desde ellos, ¿sí? ¿Por qué es importante el diálogo? Porque sin diálogo yo no podría acceder precisamente a estos marcos y a estas creencias. Y entonces nos situamos precisamente aquí. La cultura funciona con la metáfora del iceberg, ¿sí? La cultura tiene una parte visible,
que es la parte a la que nosotros podemos acceder con simples, por ejemplo, intercambios culturales, observaciones, etcétera, que es lo que se conoce como los artefactos. Estas son las manifestaciones culturales, ¿sí? Que son de este tipo, por ejemplo, simbólicas, que tiene que ver con las misiones de las organizaciones, las visiones, los héroes que se han construido, los villanos, etcétera. Todo esto tiene que ver con construcciones simbólicas. Tiene que ver con construcciones conductuales, como ejemplo, ritos, que ustedes mencionaban ahí, tiene que ver con pautas de comportamiento, por ejemplo, el saludo, cómo nos saludamos, cuáles son las pautas consideradas como aceptables, cuáles no son consideradas como aceptables. Tiene que ver con nociones estructurales, que son todos aquellos marcos normativos que van a garantizar, por ejemplo, las otras, ¿no? Tiene que ver aquí con leyes, tiene que ver con estructuras de poder, como cualquier noción de poder tienen determinadas culturas, por ejemplo, qué procedimientos y materiales, que son todas aquellas herramientas tangibles que me van a permitir conseguir y desarrollar todo lo demás. Eso es lo que podemos ver. Lo que no podemos ver, que es la parte más grande de la cultura y que precisamente por eso es la noción del iceberg, tiene que ver con estas asunciones básicas subyacentes. Esto que ustedes acaban de denominar creencias, que es aquellos elementos que se dan por cierto y que resultan ser constitutivos de la cultura de las personas. ¿Por qué resulta tan difícil un cambio cultural? Porque precisamente nos están cuestionando algo que nosotros hemos dado por verdadero y para lo cual no necesitamos que nos prueben, ¿sí? No necesitamos que nos estén justificando. Nosotros hemos dado por verdadero y por eso nos resulta tanto, porque nos están cuestionando nuestros elementos constitutivos, nos están cuestionando nuestras creencias, que son independientes de la realidad objetiva, ¿sí? Nos pueden venir y decir esto, pero para nosotros ya se crea de esta manera y la creencia es difícil cambiar. Estas creencias además están asociadas con valores. ¿Qué quiere decir? Que las creencias además tienen se ha dado ya unos juicios de unos marcos que tienen que ver con aquellas conductas que son premiadas, aquellas conductas que son castigadas, por ejemplo, aquellas conductas que son enaltecidas, aquellas conductas que son, por ejemplo, invisibilizadas o que son, como hemos dicho ya, castigadas o sancionadas, ¿no es cierto? Entonces, las creencias además están vinculadas con estos marcos de actuación que tienen que ver ya con normas, por ejemplo, morales o éticas, ¿sí? Entonces, qué difícil es precisamente generar cambios, que es lo que nos interesa a nosotros al final con procesos de planificación de la comunicación, generar cambios de comportamiento, ¿sí? En el desarrollo de competencias de comunicación o en la adquisición de un nuevo conocimiento o en la difusión, por ejemplo, de un nuevo conocimiento, si no conocemos las creencias que sostienen estos conocimientos o estas determinadas prácticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pensemos justamente cómo se sostienen esto que ustedes van a trabajar aquí, eso es lo que ustedes van a ver, ¿no es cierto? Y hablábamos el otro día, en la clase anterior hablábamos, hay una cultura punitiva o hay una creencia de la que la cultura es punitiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podríamos ver en niveles? La creencia es, creemos que decir tal cosa va a traernos un castigo. ¿Cómo se va a mirar acá precisamente? Luego se va a ver eso en marcos de conducta o en formas estructurales. Por ejemplo, en conducta, entonces nosotros nos callamos. O vamos a ver en estructuras, por ejemplo, no hay políticas o no hay procedimientos porque precisamente creemos que va a haber un castigo detrás. Entonces va a ir funcionando en esta manera. ¿Cómo podemos entonces ahí la pregunta y a lo que precisamente se les está consultando en los foros, en el ensayo es, si es que planificar desde la comunicación implica mirar cuáles son las creencias que están detrás de determinadas prácticas, eso implica que nosotros también, los que vamos a hacer esta planificación o las personas que vamos a evaluar cómo se lleva un proceso de comunicación dentro de una organización, tenemos que desarrollar determinadas competencias culturales. ¿Qué implica desarrollar determinadas competencias culturales? Como ustedes vieron en la presentación, implica que vamos a poder ser capaces de, primero, valorar las creencias del otro, importantísimo, valorar las creencias del otro, porque acuérdense, esto es lo más importante, para este grupo son válidas, son verdaderas.
aunque estén equivocados, son válidas y son verdaderas. En una de las intervenciones, una de sus compañeras precisamente ponía las características de comunicación participativa y decía cuestionarse los lugares de poder. ¿Desde dónde estoy mirando? Un lugar de poder es, por ejemplo, considerar que mi cultura o mi creencia es superior a una otra, o que mi conocimiento es superior a otro porque viene de un proceso educativo o porque viene de unas experiencias diferentes. Entonces implica cuestionarse precisamente las creencias de uno y valorar las creencias de los otros también, ¿sí? Implica reconocer como válidas y abrir espacios para poder escuchar cuáles son estas creencias. Porque si al final lo que intentamos es entrar aquí y generar un nuevo marco, que sería acá, cuando hablamos de un nuevo escenario, es crear nuevas creencias, es pensar que puede haber la posibilidad de cuestionar o que algo estamos haciendo mal o que algo podemos hacerlo mejor. Y para eso necesitamos, lógicamente, volver a los miembros de la comunidad, de la organización, etcétera, como actores partícipes del proceso de comunicación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad del paciente, solo piensen cuántos actores intervienen en el proceso de seguridad del paciente. Interviene el paciente. ¿Cuáles serán las creencias detrás del paciente, por ejemplo? ¿Qué pensará? ¿Qué cree? ¿Qué valores tendrá relacionados con determinada práctica? Intervienen el personal prestador de salud en sus diferentes roles. Interviene la institución detrás. ¿Qué creen? Las instituciones también tienen creencias, ¿no? Como sistemas culturales. ¿Qué cree la institución? Si la institución cree que su personal médico debe ser, o su personal de prestación de servicios de salud debe ser capacitado en términos de comunicación, creencia, yo creo, entonces voy a poner políticas de capacitación, voy a tener sistemas de capacitación, por ejemplo, y a nivel simbólico voy a valorar la comunicación como tal, va a estar enunciada entre mis principios. Si yo, organización, creo que todos nos comunicamos y que todos debemos saberlo hacer porque es algo como natural, entonces no voy a tener políticas, no voy a tener procesos, voy a tener descuidado eso y voy a sancionar además a aquel que no se comunica bien, por ejemplo, ¿sí? Si yo creo que los errores son aprendizaje, creencia, yo creo, yo organización creo, yo persona responsable de la seguridad y la calidad, creo que los errores son aprendizaje, entonces voy a tener políticas, por ejemplo, para que las personas puedan hablar y si se presentaron errores o si se presentaron experiencias negativas, son aprendizajes en realidad y lo que yo voy a hacer es garantizar que no vuelva a suceder. Entonces voy a trabajar a nivel estructural y voy a promover pautas de conducta de esta manera, ¿sí ven? Entonces entrar a la parte más profunda de la cultura y de las creencias. Para eso la única forma es si yo escucho. ¿Cuáles son estas creencias? Si no logro identificar cuáles son las creencias, entonces no va a funcionar como tal, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí es de lo que hemos determinado lo que es la cultura, cómo interviene cultura y comunicación, por qué es tan importante, por qué no puedo yo separar cultura de comunicación y por qué si voy a planificar comunicación, no puedo hacer planificación separada de la cultura. Es decir, no puedo preparar, por ejemplo, mensajes si no conozco cuáles son los códigos culturales de este grupo al que me estoy dirigiendo, si no conozco cuáles son los canales de comunicación que utilizan, ¿sí? Les voy a poner justamente, les voy a comentar. Ok, José, gracias, acabo de leer tu mensaje, no te preocupes. Tenía yo un estudiante que estaba haciendo un proceso de planificación en Nayón, ¿sí? Cuando ella hace todo el análisis, investiga cómo se comunica la gente en Nayón, por ejemplo, identifica que uno de los medios de comunicación más utilizados por la comunidad eran los postes de luz. Es decir, la gente colocaba en los postes de luz avisos como campaña de vacunación el día viernes, va a haber una campaña de esterilización para los perros, etcétera. ¿En qué postes? Los postes de la parada de bus, etcétera, ¿no? Y además identifica que el otro medio de comunicación es la iglesia y otro medio de comunicación es un megáfono que va pasando con una camioneta, ¿sí? Miren, son canales completamente diversos a los que tal vez uno está acostumbrado a pensar en comunicación, como el boletín, como el correo electrónico, como el afiche, ¿sí?
Entonces ubica y dice, bueno, esa es la práctica cultural. Yo no les puedo cambiar eso, porque si les propongo otro, simplemente no van a utilizar, porque ellos ya han asentado que este es un medio útil, ¿sí? Entonces luego ella hace su propuesta precisamente planteando desde ahí, ¿sí? Desde las prácticas culturales, desde las creencias que estas personas tienen, ¿sí? Entonces ubica y dice, bueno, sigamos usando los postes, sigamos utilizando la iglesia como lugar de comunicación, por ejemplo, y diálogo. Entonces, a eso es a lo que les invitamos cuando les decimos, cuando vayan a hacer diagnóstico, que es cerca de terminar ya el nivel, que es ubicar dónde están estas problemáticas y por qué se dan. Justamente María Elena dice, la manera como depende mucho del territorio en el cual está. Exactamente, hacer planificación de la comunicación es precisamente entrar en territorio. Entrar en territorio implica entrar en las organizaciones y mirar cómo se comunican las organizaciones, ir a las comunidades, depende cuál sea mi territorio, ¿sí? Incluso las tiendas, dice Mayor, exactamente, la tienda muchas veces es el lugar de encuentro. Sí, vamos a mirar brevemente cuando hagamos canales de comunicación, planificación, vamos a ver cuáles son los circuitos de comunicación. Y hay diferentes circuitos, ¿no? Y hay circuitos, por ejemplo, como la tienda, que en muchos lugares son lugares de reunión, en otros son simplemente circuitos de paso, pero en algunos lugares son de reunión. La gente se reúne en la tienda, la gente se conoce en la tienda, ¿sí? Y Daniel dice, hay creencias que no se pueden, exactamente, hay creencias que se pueden modificar, otras no. Exacto. Y eso también me da en mi diagnóstico. Si hay una creencia que yo no voy a poder modificar porque yo me encuentro que esta creencia está ya tan arraigada y que tiene que ver con otras cosas que la sostienen, entonces yo tengo que pensar otra estrategia. La creencia no le voy a cambiar, pero tengo que pensar otra cosa. ¿Qué puedo yo pensar? Puedo tal vez negociar la creencia de alguna manera. No le estoy diciendo que cambie. Negociemos la creencia. ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces implica diagnóstico, cuando ustedes estén en el 7º módulo, implica tratar de saber cuáles son las creencias de las personas detrás de determinadas prácticas. ¿Por qué no se reporta esto? Ponían ustedes en el foro el ejemplo del lavado de manos. Hay algunas personas que creen, entonces creencia, que creen que el lavado de manos no es necesario, por ejemplo, con esa minuciosidad que últimamente se ha manifestado de el lavado de manos es importante, pero tiene un proceso, no solamente meter las manos en el agua, implica en realidad un proceso en el que uno realmente esté, ¿no? 30 segundos, me parece que era 30 segundos es lo recomendado, estoy mal, más. 60. 60 segundos, 60 segundos, los 7 pasos de lavado de manos, exactamente. Yo veía para el niño del otro día hasta una canción que duraba el tiempo que debería hacer el lavado de manos, entonces el niño canta y así. Mire, adaptar canales, mensajes, por ejemplo, en este caso a los niños, ¿sí? Entonces, no se vea que nuestro país es multiétnico, además, ¿no? No olvidar que nuestro país es multiétnico y pluricultural, además. Exactamente. Entonces, miren por qué es tan importante planificar desde las personas. Ustedes también ponían en el foro, no es lo mismo planificar para que planificar con. Entonces nosotros tenemos que planificar con. Porque ¿quién mejor para definir los canales de comunicación y los mensajes de comunicación que las personas que van a ser los receptores de estos canales y de estos mensajes? ¿Quién mejor que esto? Recuerden el caso anterior que veíamos del afiche que nos compartían sobre la denuncia de la escasez de material médico. ¿Con quién debería yo haber planificado esto? Con las personas que están vinculadas en el proceso, ¿no? Todas las personas, funciona, estoy diciendo lo que debo decir, va a generar el impacto o no. Las creencias que difícilmente se pueden modificar se llaman dogmas, generalmente se refiere a creencias religiosas, exactamente, los dogmas, ¿no? Y los dogmas no se cuestionan porque precisamente son dogmas de fe, yo tengo la fe de que esto es así y no me van a cambiar. Entonces ahí es mucho más complejo y entonces implica, ya ven, otro tipo de. En este caso, en lo que ustedes están trabajando, esperemos que no se encuentren ya con dogmas, porque se podrían encontrar con dogmas ya, y en determinadas organizaciones esto es un dogma, incluso a veces las personas se construyen desde ahí. Pero en este caso, en lo que ustedes están trabajando, que es calidad y seguridad del paciente, no creo que nos encontremos en realidad con dogmas como tal, ¿no? ¿Alguna pregunta antes de terminar con este tema y pasar a lo siguiente? ¿Algo que quieran tratar? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algo que no les quedó claro, que crean que deberíamos reforzar antes de trabajar sus ensayos o sus foros? O
puedo continuar con el otro tema que estaba, sino también la medicina alternativa, ¿sí? No solamente en la iglesia, sino en la medicina alternativa, dice Angélica, ¿sí? Y también ahí entender, ¿no? Entender también desde dónde se está construyendo esos marcos de la medicina alternativa, por ejemplo. Encontrar diálogos justamente entre estas. No sé si alguien de ustedes tal vez justamente conoce el centro de partería de Archidona, de parto ancestral de Archidona. ¿O ha escuchado que hay un centro de parto ancestral en Archidona? El de Otavalo lo conozco. El de Ya, Otavalo. hay el de Ajá. Otavalo, no sé, el de Otavalo que además ya está vinculado con el ministerio asiste ahí. El de Archidona surge en realidad como una práctica en personas de sabiduría, forma de conocimiento es diferente, exacto. Surge como una iniciativa propia del lugar en el que ven la oportunidad de mantener la tradición del parto ancestral como tal y además de ofrecer ahí incluso unos ingresos económicos para la zona por aquellas mujeres que quieren ir a experimentar un parto ancestral. Entonces, ¿qué hace precisamente? ¿Cuáles son, ustedes conocen más que yo, cuáles son los riesgos de ciertas prácticas, por ejemplo, en los partos en casa o en los partos ancestrales, que se pueden presentar complicaciones que por no estar cerca, por ejemplo, de un centro de salud o por no contar con alguien experto en ese momento, se podría generar un problema? Viviana. Bueno, yo conozco en el norte del país, en el Carchi, que los médicos enseñan mucho a las parteras, sobre todo en las partes externas de la, por ejemplo, a los aguá, allá en Tulcán, y ellos no permiten que otra persona ingrese de acuerdo a sus creencias y a su cultura. Sin embargo, por ejemplo, los médicos rurales se hacen a esa población para poder llegar y enseñan se podría decir que ahí siempre hay el mandamás de todo eso y le enseñan cómo hacerlo para evitar que haya este tipo de complicaciones. Ya cuando en verdad la complicación es más fuerte, le llaman a él para que él pueda intervenir y poder hacer la transferencia al hospital. Entonces, en ese caso, por ejemplo, con los agua se ha trabajado de esa manera y ha habido buenos resultados porque la comunicación ha sido muy efectiva, a pesar de que ellos tienen otro tipo de lenguaje, otro tipo de cultura, el médico sabe cómo debería ganarse a esa gente. Exactamente, gracias Viviana por la intervención. Precisamente, ¿no? No es cambiarles, no decirles, no, deje de hacer esto, porque es su creencia y tienen derecho a su creencia, ¿no? Principalmente tienen derecho a su creencia y como dice tú, hay que respetar la creencia, porque acuérdense, parten de que para estas personas es verdadera, así como las nuestras son verdaderas, las de estas otras personas también lo son, podemos compartirlas o no, pero hay que respetarlas y reconocerlas. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, pero se están dando problemas, no puede haber unos incidentes de que podrían desencadenar incluso la muerte de alguien, pero se los puede evitar. ¿Qué hacemos? Diálogo. No les vamos a cambiar sus prácticas, les vamos a capacitar para que estén preparados y en caso de que no puedan identificar señales que permita, por ejemplo, inmediatamente llamar a la asistencia médica o ir. Y entonces en el caso de Archidona, que lo hacen, crean este nexo, ¿no? Crean este nexo, se ubican más cerca del centro de salud, están constantemente capacitándoles a las parteras y entonces lo que buscan es precisamente que haya este diálogo entre las creencias y la práctica, ¿sí? Y estas otras creencias y estas otras prácticas que resultan ser útiles vinculadas, ¿no? Entonces esta es la idea cuando hablamos de comunicación y cultura, ¿sí? Con esto cerraríamos esta relación. Quede claro, no podemos, hay que mirar el otro, ¿sí? Porque crear mensajes de comunicación es trabajar sobre las prácticas de los otros, ¿sí? Es transformar las prácticas en mensaje, ¿ok? El ensayo se les había pedido a ustedes, voy a dejar ya de compartir, se les pide a ustedes un ensayo de 5 párrafos con la característica de que sea un ensayo de tipo argumentativo, ¿sí? Primera recomendación. La característica del ensayo es justamente es argumentación. Entonces no se trata de opinión. No es yo pienso, yo creo, sino que argumento. ¿Cuáles son las estrategias argumentativas precisamente? Una de las estrategias argumentativas más comunes es la cita de autoridad. No lo digo yo, lo dice este autor, esta autora, esta organización o estas personas, no lo digo yo. Entonces, cita de autoridad. Por ejemplo, otra característica de la argumentación
Sí, acuérdense que un objetivo del ensayo de argumentación es convencer al otro, ¿no? De lo que yo estoy exponiendo aquí. El ejemplo, es decir, por ejemplo, yo acabo de insinuar tal cosa, acabo de decir, por ejemplo, lo que nos comentaba Viviana, en el CARCHI se evidencia que hay un diálogo y una participación, porque, por ejemplo, los médicos han creado estas alianzas estratégicas con las parteras en las que les capacitan y a cambio ellas reportan incidentes en este tiempo. Ya, ejemplo, ¿no? Y pongo ahí pueden enumerar, es otra forma de ganar peso en las argumentaciones. Enumeran con experiencias, enumeran con pueden características y entonces van como cerrando este argumento, dándole una fuerza, ¿no? Entonces, como características generales de la argumentación. Citas de opinión, ejemplificación, enumeración. Puede también ser una estrategia de argumentación, citar o enunciar una idea contraria a la mía, para luego yo darle más fuerza, diciendo, esto se dice por acá, pero yo pienso esto, yo creo esto. A pesar de que se dice esto, las experiencias lo muestran esto, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo también una estrategia argumentativa que es precisamente en el contraste mostrar o resaltar mi comentario, ¿sí? O mi opinión, o mi argumento, en realidad mi argumento, porque estamos tratando con argumentos, ¿sí? Se les pide de 5 párrafos porque es como la estructura general de un ensayo. Entonces, primer párrafo es el párrafo en el que ustedes enuncian la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la respuesta directa al tema que se le está enunciando en el ensayo, ¿sí? La respuesta directa es una oración completa en la que ustedes responden directamente. Adicional, en este primer párrafo ustedes van a enunciar ya los argumentos con los que ustedes sostienen esta tesis, que se les está pidiendo 3. Ustedes responden a la pregunta y dicen, por esta razón, además por esto, y finalmente por esto, yo creo esto. Y vuelvo a cerrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que mirarse en este primer párrafo? Una tesis clara, que es la respuesta a la pregunta del ensayo, y 3 ideas que sostengan esta idea que yo estoy planteando, ¿sí? Los 3 siguientes párrafos no son más que el desarrollo de cada una de estas ideas. Entonces, no es incluir ideas o más ideas, sino las mismas 3 ideas que yo ya las denuncié, las voy a desarrollar con estrategias argumentativas. Entonces, ahí sí, voy a citar, voy a ejemplificar un párrafo para cada una de las ideas. Y finalmente una conclusión. ¿Qué hago en la conclusión? Voy a retomar, voy a cerrar con la tesis, vuelvo a sostener, digo, finalmente por todo esto que yo expongo, en especial por estas razones, las ideas más principales y cierro. Y ahí ustedes tienen una estructura de ensayo muy sencillo. Lo más importante es el primer párrafo, que la tesis esté enunciada. Miren ustedes si se está respondiendo ahí, ¿sí? Y lógicamente al final las referencias, ¿sí? ¿Alguna inquietud sobre la estructura del párrafo, la escritura, alguna cuestión particular que quisieran que precise en este momento, tal vez? ¿No? Entonces, estamos claros con la estructura, ¿no? Perfecto, listo. Lo otro que sí, es lo que justamente quiero yo tratar el día de hoy, que quiero tomarme estos últimos 20 minutitos para lo de las normas APA, ¿sí? Que es importante que tratemos. ¿Qué es las normas APA? Es un sistema que vincula 2 nociones importantes, citas y referencias, ¿sí? ¿Qué es una cita? Una cita es otorgar la autoría de una idea que no es mía al autor o la autora de esta idea. Esa es la cita. Entonces yo estoy escribiendo y digo, fulano, fulana de tal sostiene tal cosa, ¿sí? Y indico que esta parte no es mía, sino es de esta persona. Eso es una cita. La referencia está directamente vinculada con la cita. La referencia es la información bibliográfica. Denme un segundo que ya se me abrió el documento y les voy mostrando esto. Ahí está. Este es
¿Me confirman que están mirando este manual que dice Centro de Escritura Javeriano? Sí, pero sí. Gracias, gracias Anita. Les voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Perfecto, listo. Este es el que les subo apenas terminemos la clase con estos tres que les mencioné. Otro que explica qué es el sistema APA y el tutorial de Mendeley, ¿sí? ¿Qué es lo que busca este tipo de sistemas? Es primero, proteger el trabajo propio, su trabajo, es decir, que su trabajo esté reconocido como tal, como legítimo y como principalmente como inédito, es decir, que esas ideas han salido de ustedes y que si alguien luego las va a utilizar debe darles el reconocimiento como tal, ¿sí? Y para proteger el trabajo de los otros. Citar, referenciar me va a dar rigurosidad académica, que era, como les decía, una estrategia incluso de argumentación. No lo digo yo, lo decimos varias personas, ¿sí? Y con estas evidencias detrás. Ojo con la primera observación. Toda idea que no es mía, que no ha salido de esta cabecita y que yo la estoy poniendo ahí porque la leí en otro texto, porque se me ocurre además tal vez mirando en los foros de los otros, por eso también decían citen a sus compañeros, debe estar citada, es decir, debe indicarse que no es mía. Ahora yo encontré dos problemas, identifiqué dos problemas cuando ustedes están citando. Y una es que no se logra identificar qué parte es de ustedes en la cita y qué parte es del autor o de la autora que están mirando, ¿sí? Y entonces ahí yo identifiqué que es porque tal vez no se tiene muy claro la diferencia entre cita textual y paráfrasis, ¿sí? Entonces primero, antes de entrar en eso, hay dos formas de citar, dos formas básicas. Cita narrativa y cita parentética. Cita narrativa, cuando el autor o la autora que yo estoy citando es el sujeto de mi oración, está en sujeto de enunciado, como en este caso, Quintero plantea tal cosa, Betancourt sostiene, ¿sí? Y Nostroza refiere tal cosa o no está de acuerdo con tal, ¿sí? Esta es la cita. Esto para cuando estén trabajando con material bibliográfico, ¿sí? Cuando estén trabajando en los foros y quieran citar a sus compañeros, ahí no lo citen de esta manera y ya les voy a explicar, porque ahí sí mejor refiéranse con el nombre. Daniel, nuestro compañero, dice tal cosa. Anita dice tal cosa. ¿Por qué? Porque en este caso no va a haber referencia porque no hay material bibliográfico detrás. Si no le van a poder encontrar dónde está diciendo Daniel esto, ¿sí? Entonces ahí en los foros refiéranse con el nombre, que además nos va a crear una cercanía. Daniel dice esto, Anita, Kelly sostiene tal cosa, Alison, ¿sí? Entonces, cuando esté con cita narrativa, se va a citar así, el apellido del autor, de la autora, y entre paréntesis, el año, que es el sistema APA. Sistema APA es autor, fecha, ¿sí? Cita parentética se da cuando al final de la idea, es decir, el autor no es sujeto de mi enunciado, el autor o la autora no son sujetos del enunciado, entonces yo los refiero al final, como en este caso. Por ejemplo, al final de la frase va el autor como tal, ¿sí? Esto sobre todo es lo más común en citas, en paráfrasis, ¿sí? Pero no se limita a paráfrasis. Ahora sí. Ustedes van a tener dos tipos de citaciones, o sea, dos formas como citar, que son las de arriba, en narrativa o en parentética, y dos tipos de citas. ¿Cuáles son los dos tipos de citas? Y aquí es donde yo encontré que hay un poco de dificultad en la identificación. Citas textuales y parafraseo. Cita textual es cuando yo copio exactamente igual como el autor, la autora lo refiere, igualito, ¿sí? Puedo hacer unos cortes y poner unos puntos suspensivos, que es una posibilidad, pero igual lo estoy copiando así, ¿ok? Eso quiere decir que si yo voy al texto o a la página web o al foro, voy a encontrar las mismas palabras así. Eso es cita textual. Y nos vamos a encontrar con dos tipos. Y aquí, ojo con esto, corta o larga. Corta es cuando es
menor de 40 palabras, ¿sí? Si es menor de 40 palabras, siempre en comillas. Siempre en comillas y dentro del mismo párrafo, que es como este caso. Ahí yo logro identificar qué parte de su texto no es su autoría, porque está entre las comillas, ¿sí? Entonces no se olviden, toda cita directa menor de 40 palabras va entre comillas. Entonces, ¿qué quieren decir las comillas? Quiere decir, yo acabo de dejar de hablar en este momento y empezó a hablar esta persona. Esta idea ya no es mía. Es importante para mi texto porque dice lo que yo pienso y lo que yo creo y lo que yo estoy sosteniendo, pero no es mía. Importantísimo de las citas textuales, debe incluir la página. Entonces sería Quintero, 2018, página tal. Si es que es un texto de internet, se recomienda utilizar párrafo. Entonces, PARR punto y el párrafo en el que está ubicado este texto, ¿sí? Si yo no pongo comillas, ¿sí? Estoy indicando que esto es una paráfrasis y no lo es. Entonces puede ser interpretado como un plagio, por ejemplo. Y yo sé que no es así, no es así, sino que en realidad es más bien por una cuestión de que no se ha aplicado el sistema. No es que hay una intención de plagiar aquí, sino que no se ha aplicado el sistema. Pero estas recomendaciones son importantes ponerlas en el inicio para en sus posteriores trabajos ya no nos encontremos con estas, ¿no? El segundo caso es la paráfrasis. Perdón, me estoy adelantando. La larga. ¿Cuándo es cita directa larga? Cuando su posterior, cuando tiene más de 40 palabras, ¿sí? Más de 40 palabras. Cuando es más de 40 palabras, yo la voy a poner fuera del texto. No va en mi párrafo. Fuera del párrafo, no del texto del párrafo. Va aparte del párrafo y va con sangrías, como es en el caso de acá. Miren, aquí tengo el párrafo y la cita larga va afuera con una sangría, ¿sí? La sangría equivale a las comillas. Yo miro que hay sangría y yo ya sé que esa idea no es de ustedes. Además, miro la página y confirmo que definitivamente esto era una cita textual, ¿sí? En los foros, si es que tuvieran problema con la sangría, aunque no creo porque sí permite hacer sangrado, basta que hagan el sangrado en la primera línea y pongan la página al final. Yo ya sé que eso es una cita textual. Esto en los foros, ¿sí? En los documentos escritos que presenten no va a haber este problema porque ahí pueden tranquilamente sangrar, ¿sí? Entonces, la sangría es las comillas en este caso. La paráfrasis, que es el caso en el que ustedes, el caso en el que había también inconveniente. La paráfrasis es el otro caso que ustedes van a tener. ¿Qué es el parafraseo? No es cambiar ciertas palabras, ¿no? No es poner sinónimos en la cita textual, sino que implica ya un proceso de reelaboración de las ideas de este autor o de esta autora. En muchos casos la reelaboración puede ser una síntesis, la reelaboración puede ser una explicación de la idea, por ejemplo. La reelaboración puede ser ampliar esta idea y la reelaboración muchas veces puede ser también cuestionar la idea. Este autor dice tal cosa, sin embargo, y entonces pero estoy diciendo este autor dice tal cosa. La idea que yo estoy cuestionando no me surgió a mí, ¿sí? Entonces, muy importante con el parafraseo. ¿Qué es lo que tienen que lograr identificar para poder ubicar las paréntesis adecuadamente y saber cuál es su idea y cuál es la de otro autor? Los signos de puntuación. Recuerden que si yo tengo una oración y termina en punto y se abre un paréntesis, de hecho el punto antes del paréntesis, el paréntesis, quiere decir que todo ese texto antes del anterior punto de signo de puntuación que había no es de ustedes, sino del autor. Entonces, ¿qué pasaba en muchos casos? Estaba el texto y al final ponían solo la referencia, entonces implicaba que todo esto es como si hubiera sido de este autor, que no era el caso, ¿sí? Otra cuestión, recomendación que identifiqué. Miren, ya hemos visto, el sistema funciona cita, referencia. Poner la referencia no es citar, porque yo no puedo saber qué parte del texto que está ahí de las ideas son las de los autores que ustedes han mencionado abajo.
Entonces, idea que no es mía, cito. ¿Sí? Idea que no es mía, cito. Y luego las referencias atrás, abajo. Revisen, por favor, que autor, autora citada, autor, autora referenciada, que eso también identifique. Hay algunos que no se han referenciado, ¿sí? La otra, referencia mencionada debería estar en cita, ¿no? Si yo pongo abajo 3 libros, 3 autores diferentes, deberían estar en el texto, en la intervención, los 3 autores mencionados de alguna manera, sea en paráfrasis o sea en cita textual, ¿sí? Otra observación. Ustedes tienen 3 tipos de intervenciones en el foro, 3 momentos de intervención según las políticas establecidas por el Centro de Educación Virtual. Una intervención principal, que es la que responde la pregunta, ¿no? Recuérdense que hay una pregunta guía que llevan todos los foros. Esa es la intervención principal. Yo respondo la pregunta y en esta intervención se pide que se cite al menos un autor o una autora del tema, ¿no? Esta intervención tiene que ser su intervención. No puedo yo coger y copiar y pegar, aunque referencie, ojo, ¿no? Aunque esté correctamente citado y aunque esté correctamente citado, solamente poner un texto ahí. ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es su respuesta. Con estas estrategias de apoyo, pero lo que ustedes están respondiendo, ¿sí? No lo que están respondiendo estos autores o autoras, sino es su opinión, lo que nos interesa, ¿sí? Su pensar de esta pregunta que se ha planteado, ¿sí? De ahí tienen las otras 2 intervenciones, que son las intervenciones de respuesta a sus compañeros, ¿sí? En estas intervenciones de respuesta son las otras 2. Entonces, la más importante es la intervención principal, ¿sí? Esta se evalúa sobre 5 puntos en mi clase, ¿no? 3 puntos corresponde a cómo responde la pregunta, ¿ok? Los otros 2 puntos es si incluyó a un autor o una autora y 1 si es que lo ha citado correctamente. En esta primera ocasión no se está evaluando sistema de referencias, ¿sí? No se está evaluando cómo aplicaron. Sí se está evaluando si utilizaron o no una cita, pero no se está evaluando cómo la aplicaron, es decir, si ubicaron bien la cita, si está bien referenciado, eso no se está evaluando. En esta primera porque entendemos que esto implica un conocimiento del sistema, ¿sí? Posteriormente iremos ya empezando a evaluar eso también. Y las otras 2 intervenciones son los otros 5 puntos, 2.5 cada una de las intervenciones, ¿sí? Y ahí lo que se evalúa sí es la intervención, que como la mayor parte de si no hay problema, están dialogando, están interviniendo, están incluso citando ahí. Entonces ahí en realidad no hay observaciones, es más bien en la principal, ¿sí? Otra recomendación, revisen que la referencia, esto está acá al final del manual, los diferentes tipos de referencias, ¿no? Es decir, los datos bibliográficos que deben incluir, si es que es un libro, acuérdense que toda referencia va a tener 4 datos importantes: autor, autora o autores, fecha, cuándo se ha publicado, título, cómo se llama el artículo, el libro, y la fuente, ¿dónde? En el caso de los textos impresos es la editorial, ¿no? En el caso del web ya está más que claro, y aquí están todas las variaciones con las que se podrían encontrar, ¿sí? Esto para que lo revisen ustedes. Aquí están cómo se cita un libro, cómo se cita un artículo, cómo se cita un podcast, incluso cómo se cita un video de YouTube, todo esto está. Porque las referencias no es copiar el enlace, incluso muchos de los enlaces eran el enlace de la computadora. Mis documentos, 2 puntos, entonces revisen que sea referencia, es decir, que tengan los datos bibliográficos como tal, ¿sí? Entonces, esto es como para puntualizar lo más preciso que he podido explicarles para que quede claro, pero les dejo el material y, insisto, va a haber una capacitación por esto porque se ha identificado que esto podría generar algunos inconvenientes posteriores, ¿sí? En estos últimos minutitos, Daniel, escucho. Gracias. Un comentario. ¿Es necesario citar a los documentos fundamentales o los documentos pivotales? Por ejemplo, si yo digo, hago mención al informe de Belmont, todos conocemos el documento, o si yo digo el juramento de Hipócrates.
¿Es necesario citarlo? No, el Porque mismo, ya es como tan conocido que no claro, hace falta, diría yo. el mismo sistema APA te dice, en estos casos en el que sea de conocimiento público, como incluso, por ejemplo, versículos de la Biblia a veces, no voy a ir hasta la edición de la Biblia como tal, son de conocimiento general, puedo yo no, en este caso, referenciar. Siempre, y claro, ahí te hacen la sugerencia siempre, ¿no? Siempre y cuando tú estés seguro que tu público lector de este documento esté en pleno conocimiento de esto. Caso contrario, sería necesaria la referencia. Pero aquí, en este caso, como tú dices, no, ahí no sería necesaria la cita y la referencia como tal. ¿Sí? Wilson. Gracias, Isabel. Tengo dos inquietudes. Cuando citamos y se ha obtenido de algún link, antes del link se pone recuperado de, porque estaba observando que muchas personas ponían recuperado de, y aquí en la presentación que nos explicaste no vi ese recuperado de. Sí, ya no, porque esa es una de las actualizaciones del sistema APA, precisamente. El sistema APA en su sexta edición incluía el recuperado de antes de cualquier dirección web. Ahora ya no. Directamente después del punto va el enlace, sea el DOI en el caso de artículos académicos, sea el de la biblioteca o sea directamente el de la página web. Ya no es necesario el recuperado de. Como tampoco es necesario el país en el caso de los libros impresos. Ya no es necesario país, solo va directamente editorial. Listo, gracias. Y la otra pregunta es, cuando comento el foro de algún compañero, ¿obligatoriamente tengo que citar y también poner referencia bibliográfica o solo puedo dar mi opinión? Solamente puedes dar tu opinión en estas de intercambio con los otros compañeros, porque en la que se está evaluando precisamente esto de rigurosidad es en la respuesta principal. En las otras ya depende de tu estrategia argumentativa, ¿no? En algunos necesitarás citar, porque yo veía que muchos de ustedes ponían justo, este autor recomienda esto, y entonces, perfecto, pero tal vez tú quieres contar una experiencia, que otros también ponían experiencias, decían, pero miren, a mí me pasó, por ejemplo, esto, ¿sí? Entonces, ahí no es necesario citar. Es tu estrategia argumentativa. Entonces, por eso yo les he dividido en dos. Hay la intervención principal y las intervenciones de diálogo con sus compañeros y compañeras. La intervención principal tiene que tener la respuesta a la pregunta del foro, y al menos una cita de autoridad que se pide según las políticas. Las otras dos son ya las intervenciones con sus compañeros y que más bien ahí lo que se pide es que no solamente sean respuestas como estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, que no ha habido el caso aquí en realidad. Entonces, por eso ni siquiera lo he mencionado. Aquí todas las intervenciones han sido más bien de generación de conocimiento muy interesantes. El día de hoy yo termino de evaluar su primer foro y luego yo les mandaré incluso una breve intervención y un resumen de cuáles han sido sus ideas principales y lo que queda de esta primera intervención. Sí, Paola. Una consulta. Isabel, quería saber si es posible, o sea, que en el foro te avisen cuando te responden o cuántas intervenciones tienes. ¿Hay la posibilidad de ver eso? Claro, Paola, tú tienes que suscribirte. En las opciones del foro, ¿sí? Ahí sale la opción suscribirme a este foro. Entonces ahí te suscribes al foro. Porque estos foros no son de suscripción forzosa, a diferencia del foro general, en donde se les llega todos los mensajes. No hemos puesto de suscripción forzosa porque les llegaría un montón de mensajes, ¿no? Miren que son 3 intervenciones por cada uno. Entonces ahí, en tu caso, Paula, tú decides suscribirte a este foro en particular o a esta conversación, ¿sí? Gracias. Okay. Listo, muchas gracias. No sé si me queda alguna pregunta pendiente. No. No les quito más el tiempo porque la otra vez me pasé del tiempo y habían tenido otra clase y me sentí fatal después, no sabía. Entonces les pido mil disculpas por esa vez. Si les queda alguna duda o algo, recuerden que me pueden escribir en cualquier momento y yo les asisto, ¿sí? Ya les comento si es que están pendientes. Veo que Anita y Paola tienen alguna. Si es que ustedes tienen alguna pregunta, Paola ya va a bajar su mano. Anita, nos podemos quedar y el resto puede retirarse a la otra clase, ¿sí? Que tengan una buena noche. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. A ustedes, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Anita, le escucho.
Magíster, una pregunta nada más. En esto del, bueno, yo he hecho en el ensayo más bien lo que es textual, bibliográfico de otros autores, no comentarios propios míos. Entonces, todo lo que yo he hecho en el ensayo tengo que citar, todo lo que... Cuando me dice yo he incluido solamente citas, es decir, usted no está hablando en el ensayo, sino solamente pone este autor dice esto, después este autor dice esto, después este autor dice esto, y no hay, no se ve su voz en este texto. Sí, más o menos sí, estoy sistematizando lo más importante que considero yo que es súper importante que esté en el ensayo, ya. Pero realmente no he puesto mis palabras como decía. Ya, entonces, a ver, recomendación ahorita, recuerde que esas son las estrategias para argumentar, pero lo importante es sus argumentos. Entonces, cómo responde a la pregunta es suyo. Los tres argumentos con los que va a enunciar son suyos. Entonces, yo propongo esto, ¿sí? Y las estrategias de argumentación son los autores. Entonces, yo propongo esto sobre la base de tal cosa o explico esto porque tal autor dice esto, por ejemplo. O de acuerdo a esta experiencia, entonces, sí, porque es su reflexión, Anita, lo más importante aquí. Cómo usted está respondiendo esta pregunta, su reflexión. Pero cuando decimos no queremos que sea opinión, porque ¿cuál es la diferencia entre la opinión y la argumentación? La opinión es yo pienso esto independientemente de si algo me sostiene en la idea. Yo opino esto, yo creo esto. En la argumentación se les pide que haya algo que sostenga esta idea. Y estas son justamente lo que yo les decía al principio, estrategias. Una, la cita de autor. No lo digo yo, Anita, sino que además lo dicen estas otras personas y ellas me ayudan a fundamentar mi idea. O explicando o ejemplificando, por ejemplo, según una experiencia. Incluso según esta experiencia particular en mi lugar de trabajo, yo por esto digo tal cosa. Entonces, esas son estrategias de argumentación, ¿sí? Entonces, muy importante que esté su voz ahí y que se logre ver su voz. Y claro, ¿cómo se logra ver su voz? Justamente ahí, entre aquí se evidencia que hay una cita y acá está Anita hablando. Ah, acá se evidencia una paráfrasis y acá vuelve a ver.